Somos estudiantes de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de operaciones unitarias. Somos el grupo número 7, grupo integrado por Carlos Espinosa, Carlos Riva y quienes hablan Antonio Moreira. Este es un proyecto de operaciones unitarias enfocado en intercambiadores de calores. Se hace un estudio para ver su funcionamiento e importancia del mismo dentro de una industria, de la industria alimentaria, por decirlo así, o de cualquier tipo de industria que lo requiera. Nosotros lo enfocamos en la industria cervecera. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es la simulación referente al proyecto que estamos proyectando, que estamos explicando. Como vemos aquí, se puede apreciar dos colores de tubería, la que son rojo y la que son el color azul. En la parte izquierda aquí vemos lo que es un clarificador. En este clarificador es aquí cuando el mosto llega y es porque recién ha salido de lo que es la cocción del equipo y llegaría a una temperatura de 92 grados centígrados, siendo esto pasaría luego por esta tubería roja, la cual representa que pasa un fluido caliente, llegando este fluido a lo que es el intercambiador de calor y entra por esta parte de aquí. Y cuando entra en este equipo, este fluido es sometido a contraflujo con lo que es, con agua, a temperatura o fría, para llegar a enfriarse, para llegar a este mosto a enfriarse a una cierta temperatura. Esta tubería de acá, un momento, esta tubería de aquí, la roja que vemos aquí, esta tubería de aquí es cuando ya prácticamente el fluido ya sale, en este caso ya bajaría, sale a una temperatura de 40 grados centígrados y va a pasar a este tanque que vemos aquí, este tanque de aquí, en el cual queda por unos días, por ciertos días, mientras se fermenta. Listo. En esta tubería que vemos aquí, el color azul, es la tubería de fluido frío. Esta parte de aquí es un tipo de reservorio que vemos aquí, donde se encuentra este fluido, el cual este fluido avanza por esto, por aquí, por esta tubería, para llegar a este intercambiador de calor por, por las corazas. Y es aquí donde, en esta parte de aquí abajo, en esta tubería azul, sale lo que es este fluido y ya se va a utilizar en otra área, eh, en otro depósito, ya fuera de de esta área. En este caso, la temperatura que entra de esta parte de aquí, entra una temperatura de 40 grados centígrados y la temperatura que saldría este fluido es de 30,98 grados centígrados. Esta agua que sale aquí, la que les mostré en esta parte de aquí, esta ya iría a otra parte, a otra área que va a ser utilizada en otro proceso, ya en otra parte. Y ojo, esta agua, la que entraría por aquí, esta agua fría, entra lo que es la coraza del intercambiador y lo que es el fluido caliente entra por lo que son los tubos del intercambiador. Y bueno, todo esto se toma en cuenta el análisis de estudio en torno a lo que son las fichas del intercambiador de calor que se está manejando. A continuación, mi compañero. Bien,
Siguiendo con nuestro ejercicio, recordemos que en gran parte de la ingeniería se estudia la transferencia de calor y la metodología para calcular la velocidad con que se producen estos cambios de energía, y así poder diseñar los componentes y los sistemas que se aplicarán. Los intercambiadores de calor siempre serán indispensables equipos de transferencia de calor. Estos han obtenido usos en los sistemas de refrigeración como los condensadores o los evaporadores, pero no solo en esta área, sino que en las maquinarias pesadas se utilizan los intercambiadores de calor para enfriar el aceite que circula por los convertidores o en el sistema hidráulico en sí. Se puede decir entonces que los intercambiadores de calor son indispensables equipos en el área mecánica. Es por ello que se realiza este trabajo de investigación. Y en este trabajo lo que vamos a hacer es analizar y diseñar un intercambiador de calor de coraza y tubo en una planta procesadora de cerveza, con el objetivo de enfriar el mosto para su respectiva fermentación. El mosto, recordando, es un líquido que se obtiene a partir de la fermentación de la cerveza. Contiene azúcares de malta, de lúpulo y otros añadidos. Y lo enfriamos a contracorriente con un líquido de una temperatura un poco más baja. Bien, el estudio comienza en la cocción del mosto. Una vez cocinado el mosto, sale a una temperatura de 92 grados Celsius, que pasa a clarificación. El mosto, manteniendo la misma temperatura al salir, pasa por el intercambiador de calor de tubo y coraza a contracorriente, donde entra con un fluido de menor temperatura, lo cual hará que el mosto se enfríe y salga a una temperatura de 40 grados Celsius para poder fermentar. Algunos de los datos que se obtienen son de la ficha técnica de intercambiador de calor de 2 tubos y una coraza que vamos a utilizar. Nuestros objetivos son determinar la temperatura de entrada y fluido de frío, determinar el calor específico del fluido frío, determinar el flujo de calor, determinar el área superficial de transferencia de calor y determinar la longitud de los tubos. En esta siguiente tabla se muestran los datos del problema del intercambiador de calor de nuestro ejercicio. Nosotros los hemos dividido por variables, cantidades, unidades y referencia de cómo fue obtenido o a dónde pertenece dicho dato, dicho valor. Nuestro flujo másico del fluido caliente es 0.1 kilogramos sobre segundo, obtenido de ficha técnica. Nuestra ficha técnica la tenemos de este lado derecho, con todos los datos que nos pidió acerca del intercambiador de calor para nuestro ejercicio. El flujo másico del fluido frío es 0.4 kilogramos sobre segundos, que fue obtenido del ejercicio. La temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de salida del fluido caliente son 92 grados Celsius y 40 grados Celsius respectivamente, obtenido de la ficha técnica. La temperatura de entrada del fluido es obtenido en los cálculos y la temperatura de salida del fluido frío es obtenido en la ficha técnica. Esos datos los podemos encontrar aquí. Esas temperaturas las podemos encontrar en nuestra ficha técnica, donde dice coraza y temperatura, que esto hace referencia al agua y los tubos hacen referencia al mosto. Ahora bien, el calor específico del fluido caliente, 2900 obtenido del ejercicio, y el calor específico del fluido frío, 4178 obtenido en los cálculos, que estos marcados de verde ya se los mostrarán a continuación cómo se los realizó. El coeficiente global de transferencia de calor, 274,6, obtenido de la ficha técnica, y diámetro, número de tubos y número de pasos, 0.2, 1 y 2 respectivamente, obtenido de la ficha técnica. Esto de por sí son los datos generales del ejercicio. Los datos que se muestran en la parte de acá son los procedimientos de cómo se obtuvieron y cómo se fueron desglosando nuestras incógnitas a partir de los datos generales.
Bien, bien, nuestro primer cálculo es la temperatura de entrada asumida, que es la resta de 92 menos 40, y el resultado obtenido es la resta, se le resta menos 40, que es igual a 12. Ese resultado lo tenemos aquí. Y si se dan cuenta, es nuestra resta de la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente. Y eso es restado menos la temperatura de salida del fluido frío. Así es como nos da la temperatura de entrada asumida. Ahora, con esa temperatura lo que vamos a hacer es encontrar el calor específico. Y para ello nos vamos a la siguiente tabla de calor específico del agua entre 0 y 100 grados Celsius. Recordemos que nuestra temperatura en grados Celsius nos salió 12 y nuestro calor específico en kilojoules Kelvin por kilogramo es 4189. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Ahora, este dato nosotros lo sacamos para encontrar la temperatura de entrada del fluido frío calculada. Bien, que para ello se hace una igualdad de calor de intercambio y se despeja la temperatura de entrada del fluido frío, que es igual a la temperatura de salida del fluido frío, 40 menos el flujo másico del fluido caliente, 0.1 kilogramos sobre segundo, por 2900, que es el calor específico del fluido frío, perdón, del fluido caliente, por una diferencia de temperatura entre la temperatura de entrada y salida caliente, y el flujo másico del fluido frío, que es 0.4 kilogramos sobre segundo por el calor específico encontrado, basándonos en la temperatura asumida. Eso nos da un resultado de 31 grados Celsius. Como pueden ver aquí, que es la temperatura de entrada del fluido frío calculada. Ahora bien, una vez obtenido nuestra temperatura de entrada del fluido frío, la calculada con ello podemos encontrar el calor específico del fluido frío corregido. Y para ello necesitamos nuestra tabla de calor específico del agua, de la misma manera, y basándonos en nuestra temperatura encontrada, que fue nuestra temperatura del líquido frío del agua, que fue 31 grados Celsius, pues encontramos o sacamos nosotros una temperatura de entrada inferior y superior, que en este caso sería 30 y 32, y un calor específico que concuerde con la misma temperatura. O sea, la temperatura de entrada inferior es 30 grados centígrados en la tabla, y su respectivo calor específico es 4178. Y es la misma para la temperatura de entrada superior, que es 32 grados Celsius, y esta es igual a 4700, a 4178. Ahora, una vez obtenido nuestras temperaturas y nuestros calores específicos, podemos encontrar el calor específico del fluido frío corregido. Eso es igual al calor específico del fluido frío inferior más la temperatura de entrada del fluido menos la temperatura de entrada del fluido frío inferior dividido sobre la temperatura de entrada del fluido superior menos la temperatura de entrada del fluido frío inferior por una diferencia del calor específico del líquido superior e inferior. Y como resultado nos da 4178. Nuestro CPF corregido.
es este dato que tenemos aquí. Listo. Una vez que mi compañero ya ha encontrado el CPF corregido, que es el calor específico del fluido frío, procedemos a encontrar la temperatura de entrada de este fluido, en el cual utilizamos la misma fórmula que se utilizó anteriormente, que está dada por la temperatura de salida del fluido frío menos una fracción entre el flujo másico del fluido caliente, el Cp del fluido caliente, y una diferencia de temperatura de entrada y salida del fluido caliente. Esto dividido para el flujo másico del fluido frío y el Cp del fluido frío, que fue el último que encontramos, ya corregido. Bueno, procedemos a reemplazar los valores en la fórmula que ya expuse y nos da una temperatura de entrada del fluido de 30.98 grados centígrados. Bueno, una de las siguientes incógnitas que tenemos en el proyecto es la diferencia de temperatura media logarítmica. Para esta procedemos a hacer esta figurita y trazamos dos flechas, por decirlo así. Esta se la hace en contraflujo, dadas las condiciones del equipo. Tenemos en la línea la flecha roja, tenemos por una parte los 92 grados centígrados, que es la temperatura de entrada del fluido caliente, y esta sale a 40 grados centígrados. Y de igual manera la flecha de abajo, que está en contra, viene dada que la temperatura de entrada del fluido frío es de 30.98, que fue la que calculamos recientemente, y su temperatura de salida va a ser de 40 grados centígrados. Con esto, lo que hacemos es una variación de temperatura por lados, para decirlo de alguna manera. Encontramos primero por el lado izquierdo, hacemos 92 menos 40 y nos va a dar una variación de temperatura 1 de 52 grados centígrados. Y por el lado derecho, hacemos la variación de temperatura 2 y nos va a dar un valor de 9.02. Con esto, nos basamos en la fórmula de la diferencia de temperaturas media logarítmica, que es igual a la variación de temperatura 1 menos variación de temperatura 2, y esto divide al logaritmo natural de la variación de temperatura 1 dividido para la variación de temperatura 2, como se puede observar en pantalla. Reemplazamos los valores y obtenemos una diferencia de temperatura de 24.54 grados centígrados. El siguiente paso es calcular el coeficiente F. Este coeficiente lo calculamos a través de una gráfica, pero para poder adentrarnos en la gráfica debemos antes encontrar dos coeficientes más, que son el coeficiente R y el coeficiente P. La fórmula del coeficiente R es temperatura de entrada del fluido caliente menos temperatura de salida del fluido caliente. Esta divide a la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Con esto reemplazamos los valores y tenemos un resultado aproximado de 5.8, que es el valor del coeficiente R. Ahora, para el coeficiente P, tenemos la fórmula que es la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Esto divide a la resta de la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Reemplazamos los valores y el valor aproximado que nos da es 0.1. Ahora, una vez obtenido estos dos coeficientes, nos dirigimos hacia la gráfica. Como podemos observar, tenemos cuadrículas, tenemos valores de forma vertical, valores de forma horizontal y valores que vienen dados en curvas. Ya. Las curvas nos indican que son los valores del factor R. A nosotros nos dio un valor de 5.8, y como podemos observar en las curvas tenemos 4, tenemos 6, pero nosotros requerimos de 5.8. ¿Qué hacemos? Procedemos a trazar una curva muy cercana a 6 para simular el
valor que requerimos. Ya, y el factor P, que nos dio 0.1, buscamos en la parte de abajo, en la parte inferior, nos dirigimos a 0.1 y trazamos una línea en vertical. Esta línea en vertical llegará hasta donde se intersecte con la curva que acabamos de nosotros mismos realizar. En esa intersección vamos a trazar una línea hacia la horizontal izquierda para poder determinar el valor en sí del factor F. Como podemos ver, viene dado por intervalos de 0.1 y divisándolo más o menos un aproximado en la intersección que se dio, el valor a F vendría a ser 0.99. Ya, una vez encontrado esto, otra de las incógnitas que tenemos en el proyecto es el calor de intercambio. Este lo vamos a buscar en torno al fluido caliente. La fórmula está dada por, esto va a ser igual al flujo másico del fluido caliente por el Cp y por la diferencia de temperatura de entrada y salida del fluido caliente. Reemplazamos los valores y nos da un valor de 15.080 watts. Ya, las incógnitas, por decirlo, que calculamos anteriormente, nos ayudan también para encontrar otra de las incógnitas que tenemos en el proyecto, que es el área superficial de transferencia. En esta se trabaja en un inicio con una de las diferentes fórmulas del calor de intercambio, en donde tenemos el calor de intercambio que es igual a U, que en este caso U viene siendo el coeficiente global de transferencia de calor. Tenemos que esto multiplica al área superficial, esto multiplica a la diferencia de temperatura media logarítmica y esto multiplica el factor F. Pero nosotros requerimos del área superficial, por lo que procedemos a hacer un despeje en donde el área superficial nos va a quedar igual a el calor de intercambio que divide el coeficiente global de transferencia de calor por la diferencia de temperatura media logarítmica por el factor F. Reemplazamos los valores, el calor de intercambio lo calculamos recientemente, que es 15.080. El coeficiente global nos los indica la ficha técnica del equipo. La diferencia de temperatura media logarítmica también la calculamos recientemente y nos dio 24.54. Y el factor F, que fue el que obtuvimos de la gráfica, que nos dio 0.99. Con eso podemos determinar un área superficial de 2.26 metros. Y una de las últimas incógnitas que tenemos nosotros en este proyecto es la longitud. Para esto vamos en un principio a utilizar una de las diferentes fórmulas del área superficial de transferencia, en donde nos indica que esto es igual a pi por la longitud, por el diámetro, por el número de tubos y por el número de pasos. Como lo que requerimos es longitud, vamos a despejar esta fórmula, en donde nos queda igual al área superficial dividido para pi por el diámetro, por el número de tubos y por el número de pasos. Reemplazamos los valores en donde el diámetro también lo obtenemos de la ficha técnica del equipo, al igual que los números de tubo y los números de pasos, dándonos como resultado una longitud de 2 metros. En este caso, bueno, estas son simulaciones de lo que es el proyecto que se está presentando. Tenemos acá en esta parte tenemos la ficha técnica. No se lo revisa muy bien, pero hay valores que concuerdan en torno a lo calculado. Si nos ponemos aquí, la parte más superior, perdón, aquí en la entrada de la coraza, nos indica que una temperatura de entrada del fluido frío es de 30. A nosotros nos dio 30.98. Está cerca del valor. El diámetro lo obtuvimos de aquí mismo en la ficha. La longitud, tenemos por este lado la longitud.
que nos dan en milímetros, pero al pasarlo a metros nos da una longitud del equipo de 3.6. Sí, de 3.6. A nosotros nos salió un valor de 2 metros. Esto dado a que no se utiliza la capacidad máxima del equipo. La ficha técnica nos indica que el flujo máximo que se puede utilizar en el fluido caliente es de 0.19 y nosotros solo utilizamos 0.10. Y para el flujo máximo, el fluido frío, se puede utilizar hasta 0.90, pero nosotros solo utilizamos 0.4. Es por eso que nos da una variación en torno a resultados de ciertos aspectos. Ya, una vez explicado eso, podemos determinar en base a lo que se pidió el ejercicio en la parte de acá, en la parte superior, se determinó el calor específico, que fue 4.178 joules sobre kilogramos grados Celsius. Se determinó la temperatura de entrada del fluido frío, que fueron 30.98 grados centígrados. Aquí no se encuentra, pero también calculamos la diferencia de temperatura media logarítmica, que nos dio 24,54 grados centígrados. El flujo de calor nos dio 15.080 watts. El área superficial fue de 2.26 metros cuadrados y la longitud de los tubos fue de 2 metros. Ya. Una vez hecho esto, nosotros podemos llegar a la conclusión general del proyecto, por decirlo de alguna manera, que el equipo se maneja bastante bien. La empresa lo maneja en torno a los parámetros que puede soportar el equipo, pero también puede mínimamente soportar un aumento en ese flujo máximo en caso de que se quiera llegar a hacer un aumento de producción. Ya, como otras conclusiones fue que prácticamente la temperatura de salida es una temperatura medianamente cálida, 40 grados centígrados, y esta temperatura puede ser utilizada para otras áreas de la empresa. Una de esas áreas puede ser el área de limpieza de los envases, ya que los envases deben ser lavados con un agua a cierta temperatura para eliminar bacterias o cualquier tipo de infecciones, por decirlo así, que contengan las botellas, para que éstas queden limpias y estén adecuadas para ser llenadas ya con el producto terminado. Y ya, como recomendación que se podría dar en el ejercicio sería que si la empresa tiene la posibilidad en algún momento obtener una mayor producción, aprovechar de mejor manera lo que es la potencia del equipo, ya que se utiliza medianamente la capacidad del equipo y el equipo prácticamente tiene un poquito más de potencial. Pero en caso de que ya se quiera aumentar de golpe, duplicar, triplicar producción, ahí sí habría que hacer un nuevo estudio para ver qué tipo de intercambiador de calor requeriría, porque en el caso de querer duplicar producción, ya no sería apto el intercambiador que estamos manejando de 2 tubos y una coraza, porque excede de su capacidad y no nos va a ayudar. Con eso se procedería a hacer un nuevo estudio para poderle recomendar un nuevo intercambiador de calor idóneo para el aumento de producción que se desea realizar. Y eso es lo que pudimos obtener de este proyecto, ver el funcionamiento del intercambiador de calor, cómo se maneja, su importancia en la industria, dado que el mosto se lo eleva a una elevada temperatura para eliminar todo tipo de bacterias que puedan causar daño al momento de ingerirlo. Y
para pasar el siguiente proceso que este lleva es a la fermentación, pero para la fermentación necesita una temperatura mucho más baja y la empresa no se puede dar el lujo de esperar a que ese mosto enfríe por sí solo, porque eso lleva tiempo y una empresa pérdida de tiempo significa pérdida de dinero. Es por eso que se opta por utilizar equipos que ayuden a reducir esa temperatura y uno de esos es el intercambiador de calor, que en este caso lo utilizamos a contraflujo con un fluido más frío para disminuir esa temperatura elevada a la temperatura que se requiere y así disminuir el tiempo de producción requerido en esta etapa. Es todo lo que puedo acotar. Muchas gracias.